Buenas tardes amigos, hoy es sábado 30 de junio de 2018 y creo que voy a ir muy rápido porque tengo muchas cosas que contarles sobre esta segunda parte del sábado. Vamos a tener primero una palabra de oración. Amante Padre que moras en los cielos, gracias porque nos permites tener estos temas y nos permites aprender de tu palabra y ponerla en práctica. Te ruego, Padre, que bendigas a todas las familias que escuchan estos temas, bendiga sus hogares y los sigas acompañando en todo momento. Gracias por estar con nosotros hoy. Ilumínanos y ayúdanos, te lo pido en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, voy a ir muy rápido como les decía. Voy a recordarles Levíticos 23:3 que dice: 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación en que no haréis trabajo alguno, es día de reposo del Señor. Entonces recordemos que habíamos hablado de completo reposo, que era el Shabbatón, y voy a hablarles de tres momentos que son como una amplitud del Shabbat. El primero se llama el Shemitah, y así como hay un cese para la semana laboral, también hay un reposo de un año para la tierra cada 7 años, que se llama Shemitah, y que significa liberación. En Deuteronomio 15, del 1 al 2, dice: al cabo de cada 7 años, liberación, es decir, Shemitah de deudas, debe haber, ¿ok? Así se hará la liberación, todo acreedor hará liberación. Cada que yo digo liberación está en hebreo Shemitah. De lo que haya prestado a su prójimo, no lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la liberación del Señor. Y en Levíticos 25, del 1 al 6 dice: entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis a la tierra que yo os daré, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso, Shabbat en este caso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, no lo segarás, y las uvas de los sarmientos de tu viñedo no recogerás. La tierra tendrá un año de reposo, de Shabbat, y el fruto del reposo, Shabbat, de la tierra os servirá de alimento a ti, a tus siervos, a tus siervas, a tu jornalero y al extranjero, a los que residen contigo. En Levíticos 25, del 21 al 22, también dice: yo entonces os enviaré mi bendición en el 6º año, de modo que producirá fruto para 3 años. Cuando estéis sembrando en el 8º año, todavía podréis comer cosas de la cosecha anterior, comiendo de ellas hasta el 9º año, cuando venga la nueva cosecha. Vemos aquí pues cómo Dios no solamente creó el ciclo de 7 días, sino también creó el ciclo de 7 años. Y el séptimo año es el Shabbat, o el reposo de la tierra. Y es muy importante ver que Él mismo da provisión, así como el viernes daba provisión para del maná para el sábado, así también el último año, el año sexto, daba provisión para que ellos no tuvieran problema en alimentarse los siguientes 3 años, porque el siguiente año no podían cultivar la tierra, que era el año séptimo, y luego tenían el año octavo, que apenas estaban cultivando, es decir, que la cosecha la vendían a consumir el año noveno. Por eso Él les daba todo este alimento en el año sexto para que tuvieran suficiente. Ahora miremos que esto también se producía no solamente cada 7 años, sino también cada 50 años, en el famoso jubileo. Es decir, que hay un reposo para el planeta también, o para la tierra, cada 7 años de 7. Vamos a leerlo. Se llama el jubileo, en hebreo se llama Yobel. Vamos a leerlo. Está en Levíticos 25, del 8 al 13, y dice: contarás también 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, para que tengas el tiempo de 7 semanas de años, es decir, 49 años.
Entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del 7º mes. En el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. Así consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para vosotros, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Tendréis el 50º año como año de jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que nazca espontáneamente, ni vendimiaréis sus viñas sin podar, porque es jubileo, o será santo. De lo que produzca el campo comeréis. En este año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su propia posesión. El término jubileo tiene dos raíces, una es hebrea y otra es latina. Nos interesa la raíz hebrea porque es el origen de la palabra, pero voy a hablarles de las dos. La raíz hebrea aparece en la Biblia como Yobel y hace referencia al cuerno del cordero o del macho cabrío que se utilizaba como instrumento sonoro que servía para anunciar este año dedicado a Dios, este año de jubileo. Entonces el año se llama Yobel en honor a este cuerno que se toca, ¿sí? Para esto, porque pues el año empieza con el sonido del Yobel o del cuerno. También existe la palabra latina jubilum, que es derivada del verbo jubilare y se refiere a los gritos de alegría de los pastores. Es decir que en última significa alegría, gozo, alabanza. Y entonces cuando Jerónimo de Estridón tradujo la Biblia del hebreo al latín, en los años 391 más o menos, empezando 391 hasta el 406, él tradujo el término hebreo Yobel por el término latino jubilaos, y por eso hoy en día muchas personas se refieren al jubileo con un matiz más como de alegría, de gozo, pero realmente tenía que ver era con el sonido del shofar, que también es de alegría, así que no hay tanto problema allí en la traducción. Ahora, recordemos entonces, o para hacer un resumen, estamos hablando de un año sabático en el cual, número 1, se descansa, número 2, se ponían a los esclavos en libertad, número 3, se dejaban de trabajar las tierras, y 4, se restituían las posesiones que se habían comprado. Eran 4 cosas las que se hacían en el jubileo. Y es un año de alegría porque no solamente se libera la tierra como en el Shemitah, que se liberaba la tierra, sino que también el hombre que había sido sometido a algún tipo de esclavitud se liberaba, y también las deudas eran perdonadas, y también, bueno, se manifestaba la misericordia de Dios de manera maravillosa. Ok, ahora hablemos de otra. Lo que más me interesa presentar hoy es esta extensión del sábado de Shabbatón a lo que conocemos como el milenio, que es el completo reposo, que vamos a explicar entonces otra vez Shabbat Shabbatón, que se refiere al completo reposo, que es una miniatura, como les decía antes, del sábado, porque así como Dios mandó a construir un santuario en miniatura del santuario celestial, así también Él dio al hombre un reposo en miniatura del reposo eterno. ¿Okay? Los rabinos judíos han sostenido por mucho tiempo que el día sábado es un anticipo o muestra de la era mesiánica, y ya nosotros por el estudio de la Biblia sabemos que esto es cierto. Ellos usan una frase que expresa muy bien esta idea, que ellos lo llaman Yom Shekulo Shabbat, que significa que es un día que todo es sábado, y con esto ellos quieren decir que el sábado fue diseñado como una sombra, o si lo queremos decir como un ensayo o un entrenamiento para nosotros para el tiempo del reinado del Mesías. En el libro de Hebreos encontramos una clara alusión a este tema. Vamos a leer Hebreos 4.1. Vamos a leerlo hasta el 4.11. Es largo, pero pongan atención porque es muy importante. Dice así: por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo,
tal como él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez en ese pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiese dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Vemos aquí que el completo descanso del séptimo día, llamado Shabbatón, es una participación en el presagio de la era mesiánica. De hecho, todos los días declarados Shabbatón son presagio de esa era mesiánica. Los descansos de las primeras 4 convocaciones ya tuvieron su cumplimiento con la llegada de Yeshua, Yeshua el sufriente hijo de José, hace 2000 años, pero el séptimo día de descanso y los descansos de las 3 últimas convocaciones, que son Shabbatón, se cumplirán en la era mesiánica. Entonces, esta era mesiánica empieza con el sonido del shofar en la 5ª convocación, que es llamada la proclamación, también se llama el día del shofar o el día de las trompetas, o se llama también Rosh Hashanah, y allí empieza esta era mesiánica. Es el momento cuando desciende a la tierra el Mesías, el hijo de David, con el sonido del toque de trompetas. Luego viene el día de la expiación o del perdón, cuando después del juicio se abren ya los libros. Bueno, en el juicio se abren los libros, y entonces se abre también el libro de la vida y se da el veredicto para cada ser humano. Ese veredicto lo declara culpable o inocente. Y por último viene el reinado del Mesías desde Jerusalén, que es esta última fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos. En resumen, entonces, como lo indica el libro de Hebreos en el capítulo 4 que acabamos de leer, Dios dio el reposo desde la fundación del mundo, pero el hombre no entró en ese reposo de la manera como Dios esperaba que lo hiciera, porque de haber sido así, no habríamos tenido la semana laboral que conocemos hoy en día, sino que todos los días habrían sido días de reposo, en el sentido que no habrían causado cansancio al hombre. Por lo tanto, Dios hizo una segunda invitación a entrar en su reposo. No todo el pueblo hebreo entró a Canaán, la que sería su reposo. Sabemos que por medio de Josué, Yahoshua en hebreo, se prestó esa invitación a entrar, pero muchos de ellos fueron desobedientes y no entraron. Y después los que entraron, que habían sido desobedientes, tampoco entraron en el completo reposo, porque después de entrar fueron desobedientes. Entonces la verdadera invitación para entrar en el completo Shabbat es el tiempo de los 1000 años que vamos a tener los que no nos hayamos apartado de Dios. Leamos esto en Apocalipsis 20, del 4 al 6. Dice así: también vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yeshua y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida, es decir, resucitaron, y reinaron con el Mesías por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él por 1000 años. Entonces aquí vemos el milenio,
Entonces, si el sábado es una miniatura o sombra de la era mesiánica, esta entonces es la era sabática, la era mesiánica es la era sabática. Debe haber entonces 6 eras, y la era séptima será, claro, la era sabática. Yo no puedo asegurarlo, pero tiendo a creer que estamos hablando de 6 periodos de 1000 años, es decir, 6000 años antes del milenio. El milenio es en cuanto a las obras, es en cuanto a las otras 6 eras, lo que es el sábado en cuanto a los otros 6 días. Es decir, hay una relación ahí de las 6 eras o los 6000 años con los 6 días de la semana. Así como Dios reina en el sábado, también Dios reina en el milenio. ¿Okay? Se dice que Dios es Señor del sábado. ¿Okay? El pueblo judío está a cargo de guardar ese entrenamiento o ensayo que estamos haciendo entonces semanal por medio para llegar al milenio. Por eso es que les voy a contar un poquito de lo que sucede en la liturgia de las sinagogas cuando comienza el sábado, y esto nos tiene que dar una revelación del sábado milenial. La primera parte de la liturgia del sábado se llama Kabbalat Shabbat, que significa el recibimiento del sábado, y eso se llama así porque cuando llega la era mesiánica, Yeshua llega solamente cuando nosotros hagamos el recibimiento de ese milenio. Ahora, la primera parte de la liturgia del sábado, la primera, en toda esta parte de la liturgia, al comienzo del sábado se leen 6 pasajes de las Escrituras, y todos estos pasajes se refieren a la venida del Mesías, y todos están en Salmos, a partir de Salmo 95, aunque el último está en Salmos más adelante. Pero vamos entonces a mirar algunos elementos de esta liturgia. En Salmos 95 el Señor es el Rey sobre todos los dioses. Habla también de venir y arrodillarse ante el Señor, como se dice que cada rodilla se doblará ante nuestro Dios. Y más adelante dice, si oyes la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón como lo hiciste. Si leemos en Hebreos, dice que endurecieron su corazón y no entraron en el Shabbat. Pero ya sabemos que hay otro sábado para venir. El siguiente pasaje en la liturgia está en Salmos 96. Voy a seguir así leyendo cada salmo, o las cosas más importantes. Dice, canten al Señor, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Salvación aquí es Yeshua. Decid entre las naciones, el Señor reina, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Vemos pues que todo se refiere al juicio, a su venida. El siguiente pasaje está en Salmos 97 y dice, no estoy leyendo todo, estoy leyendo lo que muestra más la relación con la segunda venida. Dice así, el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas, como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor. En el Salmo 98, que es el siguiente pasaje que se lee, dice, el Señor ha dado a conocer su salvación es Yeshua, a la vista de las naciones ha revelado su justicia. Y dice también en el verso 3, se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alabanzas al Señor con la lira y al son de las melodías, con trompetas y sonido de cuerno es shofar. Dad voces ante el rey el Señor. Miren que todo se refiere al reinado. El siguiente pasaje está en Salmos 99, dice, el Señor reina, estremézcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines, tiembla la tierra, el Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Y el último pasaje que se lee está en Salmos 29, y parte del pasaje dice lo siguiente, voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, en su templo todo dice gloria, el Señor se sentó como rey cuando el diluvio, sí, como rey se sienta el Señor para siempre. Hay entonces 6 pasajes que inician el sábado, porque en los tiempos del Mesías, cuando empezaba el sábado semanal en el templo de Jerusalén, se tocaba el shofar 6 veces. ¿Okay?
Piensen en esto, 6 trompetas. Luego en el Apocalipsis se habla de 7 trompetas, lógicamente, porque la séptima trompeta es el momento ya de la venida de Yeshua, o sea, el inicio del milenio. Siempre ha habido 6 en lo que se hace para el Shabbat. Entonces en la revelación se agrega esta trompeta, ya sabemos por qué, es la profecía del milenio. Otro tema de la ceremonia del sábado es la venida de la novia, y el sábado se hace, en la sinagoga se hace alabanza a la novia. Se dice, ven, demos la bienvenida a la novia. En Apocalipsis dice que la novia se ha alistado, se habla de que la novia está preparada, se levanta del polvo, se pone sus ropas esplendorosas. Este levantarse del polvo se refiere a la resurrección. Otra cosa que también se hace el sábado es la declaración del Shema, que es que dice que nuestro Dios es solo uno, y esto también en Apocalipsis aparece cuando dice que el día del Señor, el nombre del Señor será uno y todos sabrán su nombre. También cada sábado se canta el Hashkivenu, es un canto, es una plegaria que dice, entre otras cosas, que Dios extiende el refugio de paz sobre nosotros. Dice también, sálvanos por amor a tu nombre, pon tu escudo de odio, pena y dolor. Y en Apocalipsis 7 dice que Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos. En Isaías 4, del 5 al 6 dice así, pondrá un cobertizo sobre Jerusalén. La palabra en hebreo para cobertizo es jupá, y se refiere al toldo de protección que se pone sobre la pareja judía cuando se están casando. Como ven ustedes, todo lo anterior nos muestra el sábado semanal entendido desde una dimensión escatológica. Y esto es lo que quiero dejar para ustedes hoy. Que siempre si queremos guardar el sábado, siempre que pensemos el sábado, entendamos que este es una miniatura de ese milenio que vamos a pasar con Yeshua por la eternidad. Bien, la próxima semana ya empiezo a hablar de las otras convocaciones y espero que les haya gustado el tema. Dios los bendiga y los acompañe en toda esta semana que va a comenzar en unas horas. Muchas gracias. Feliz semana.